Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Bendiciones, hermanos. Qué privilegio y qué gusto estar nuevamente en su programa Mi alma tiene sed de Dios, de Radio 760 y de nuestra Iglesia de Cristo Elim Central. Así que nos sentimos bendecidos y agradecidos con el Señor por esta oportunidad que nos da de dirigirnos hacia ustedes con el fin de poder compartir la palabra del Señor y también de orar juntos por las diferentes necesidades que vienen a la radio, y por eso pues estamos agradecidos con el Señor por esa oportunidad, y también con usted que nos permite entrar en la intimidad de su hogar o donde quiera que usted se encuentre, poder acompañarnos y aprender juntos de la palabra del Señor. Así que le invito a que prepare su mente, su corazón, su tiempo para poder edificarnos juntos y aprender juntos de la palabra del Señor. Bien, pues mi nombre es Sergio Argueta y como siempre es un gusto estar con ustedes. En esta ocasión el Señor ponía en mi corazón hablar acerca de purificando la conciencia en Cristo. Y esta palabra conciencia la vemos varias veces mencionada en la Escritura, especialmente en el Nuevo Testamento. Estudiando un poquito qué es la conciencia y por qué lo menciona tanto la palabra y por qué dice que hay que purificarla, que hay que limpiarla, es porque tiene una función principal en nuestra fe y en nuestro caminar cristiano. Obviamente la conciencia es parte de nosotros, como nuestra mente, ¿verdad? Y es la que es ese conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos. Esa palabra moralmente depende de la moral que uno tenga y de cómo haya sido enseñado, tanto en el ambiente de casa, en el ambiente de escuela, en el ambiente de relación con otras personas. Así la moral se va haciendo y va dictaminando una conciencia, si es buena o mala, si está corrompida o no está corrompida, si está en tinieblas o si está en luz. Entonces un hombre se conoce por las decisiones que toma, el juicio que tiene, si es un juicio correcto, verdadero, si es con una moral alta, como dicen, una moral de buena reputación. Entonces pues va a ser una persona que tiene una conciencia limpia, pura, pero ninguno la tenemos, hermano. Después del pecado que sucedió en el huerto, ninguno tenemos una conciencia limpia hasta que venimos a Cristo. Empieza el proceso de limpieza de esa conciencia y de conectarse directamente al Espíritu de Cristo que está en nosotros. Porque cuando Cristo entra a nuestra vida, hermano, viene la mente de Cristo y viene el Espíritu a ministrar nuestra conciencia. Le va a hablar a nuestra conciencia para que las decisiones que tomemos con nuestra mente sean en base a una conciencia limpia, sea en base a una conciencia que está dependiendo cada día del Espíritu Santo y no a la moral del viejo hombre, ¿verdad? O del hombre de pecado. De ahí es que tenemos que de tal manera entender cómo funcionamos nosotros de esa forma para decirle al Señor: Señor, por favor, mira las intenciones de mi corazón, todavía no son puras, no son sanas, los juicios que emito, como juzgo muchas veces, no son correctos delante de ti. Entonces, cuando nosotros entendemos que el hombre
delibera en sí mismo de cómo tomar una decisión moral, porque ese es un asunto, hermano, de deliberar. Entonces la conciencia también le permite en su ser juzgar y sopesar. Lo mejor sería con la mirada misma del Espíritu, con la mirada misma de Dios, para que uno tenga un juicio correcto. Pero normalmente es en la carne, que toma de la experiencia que traemos de la formación de nuestra vida. Entonces, al tener una conciencia limpia, pues vamos a nosotros a amar también como verdaderamente es el amor de Dios, porque ya no va a tener el filtro manchado de la moral que tenemos, sino va a ser lo que es verdadero, lo justo, lo puro de Dios, ministrando nuestras conciencias. Entonces, ¿cuándo empezó el tema de la conciencia a ser un árbitro o un juez en nosotros? Si usted me acompaña en Génesis 3:22, ahí en Génesis 3:22 es el inicio donde la conciencia del hombre es puesta como una ley. Y es que eso es la conciencia, hermano, es una ley en nosotros, de conocimiento, dice, del bien y del mal. Entonces el Señor Dios dijo al hombre: ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal. Entonces dentro de nosotros, hermanos, se establece una ley adentro, que nos ayuda a identificar el bien y el mal y a juzgar y a decidir en base a eso que escogemos, ya sea lo bueno o lo malo. Y como dice Jeremías 17, el corazón del hombre es engañoso, ¿verdad?, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Porque es ahí, hermano, donde nosotros tomamos las decisiones en base a ese conocimiento que tenemos. Recuerden que era un árbol en el huerto. Y el día que comió el hombre de él y la mujer, en ellos se puso una ley, pero a la vez vino una maldición, que fue la muerte a causa del pecado. Entonces el hombre realmente, por el pecado, surgió un hombre ya contaminado, que conoció la venganza, que conoció el placer, aunque el placer ya lo conocía, pero el placer en base a la moral que fue formando el pecado en él. Entonces las leyes que le pusieron fue buena, conocer el bien y el mal, pero fue a través de una transgresión. Entonces ahí es donde el hombre en su conciencia no puede agradar a Dios, en una conciencia corrompida o contaminada. Y en Romanos 2:15 nos lo dice claramente. Mire cómo de Génesis ahora pasamos a Romanos, porque tienen una conexión tremenda cuando hablamos de este tema de la conciencia. Entonces en Romanos 2:15 dice así: porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dice. Es decir, hablando de los gentiles, voy a leer un poquito para atrás. Dice: pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán, y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Entonces dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley. Esos serán justificados. Pero cuando los gentiles que no tienen ley, porque usted recordará que los gentiles pues no estaban bajo ningún pacto, cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley, sino una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Entonces, ¿desde cuándo fue escrita esa ley? Desde el huerto, hermano. Desde el pecado, de generación en generación. Esa ley la tenemos nosotros, que es la ley de la conciencia, ¿sí?, que conoce el bien y el mal. Entonces, cuando alguien tiene una conciencia mala, por así decirlo, que no se compadece de alguien que está sufriendo, por ejemplo, puede tener incluso cauterizada la conciencia,
ya no siente dolor cuando hace lo malo, sino más bien se complace. Entonces, dice, el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Es decir, esa moral que tenemos muchas veces del hombre viejo, del hombre viciado, esa va a ser juzgada con el evangelio, dice la palabra. Y por eso es que cuando le habla al judío y al gentil, apela a esa ley, a esa conciencia. Dice, pero si tú llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad y apruebas las cosas que son esenciales y te confías en que eres guía de ciegos y instructor de necios, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo, porque ahí entra la conciencia, dice hermano. La ley no limpiaba la conciencia, sino que era una aspiración a algún día limpiarnos de esa contaminación y poder nosotros tener una conciencia alineada al Espíritu, sujeta al Espíritu, ¿verdad? Lo cual la ley no podía conseguir. La ley solo señalaba los actos mismos del pecado que se miraban, que eran visibles, pero en su mente el hombre, y con la conciencia contaminada, pues tomaba las decisiones. Hasta ahí no llegaba la ley, no llegaba a juzgar los pensamientos, solo los hechos. La ley del Espíritu y la ley de Cristo Jesús en nosotros, que fue implantada en nuestros corazones, según Hebreos 8, Hebreos 10 y Hebreos 8, que la ley fue escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que por el Espíritu influir en nuestra conciencia y podamos decidir por lo bueno. Y podamos decir, Señor, me presento ante ti con una conciencia limpia. ¿Sí? Entonces de esa conciencia limpia va a nacer un corazón, un amor puro. Dice, más adelante lo vamos a ver. Porque cómo es de tremendo, hermano, que limpiemos nuestra vida para que los juicios morales que nosotros tenemos sean los de Dios, ¿verdad? En ese bien que conocimos un día y que nos fueron transmitidos, pero que no podíamos hacer el bien. Por eso Pablo decía, en mí hay una ley, decía, que quiere hacer lo bueno, pero no puede. ¿Por qué? Porque la naturaleza de pecado lo va a llevar a hacer lo malo. Y esa la tenemos todos, pero cuando venimos a Cristo, por eso dice él, bendito nuestro Señor Jesucristo, que me libró de la ley del pecado. Entonces, ahí es donde está la victoria nuestra. Veamos un poquito. Dios conoce nuestras entrañas y nuestros pensamientos, y lo decía David en el Salmo 139:2. Si usted me acompaña, dice así, el Salmo 139:2. Para el director del coro, Salmo de David: oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. O sea, lo que yo pienso, con los pensamientos también que me voy a la cama, Dios conoce esos pensamientos. Dios no es ajeno a lo que pasa en nuestra vida, hermano. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Dice, tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos, aún antes de que haya palabra en mi boca. Oh Señor, tú ya la sabes toda. Hermano, ¿qué podemos decirle a Dios si todo lo conoce Él? Más bien digámosle, Señor, tú ya sabías todo esto, ayúdame, tengo esta necesidad, provéame, porque tú ya la sabes, Señor. Yo solo la menciono, te la recuerdo, Señor, pero tú ya la conoces. Dice, por detrás y por delante me has cercado, y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. ¿A dónde miré de tu espíritu?, dice el salmista. ¿A dónde huiré de tu presencia? Entonces, hermano, no hay pensamiento oculto para Dios. Entonces, desde que venimos a Cristo y nos pusieron esa ley, tal conocimiento está cercándonos. Tal testimonio del Espíritu a nosotros y a nuestra conciencia está acercándonos por delante y por detrás. Eso es algo glorioso, hermano, que
nos va a dar esa confianza de que tenemos el sello del Espíritu en nosotros. Y por lo tanto, tenemos un sello de pertenencia. Como usted ha visto, no sé si ha tenido la oportunidad de ir al campo y ver algunas vaquitas, algunos toros que tienen una marca que con hierro caliente se las pone. Eso ya nunca se la quitan, hermano. Ese es el sello de propiedad del dueño de la finca. Entonces, del dueño del ganado. Nosotros tenemos un sello en nuestro corazón, que es el del Espíritu Santo. Entonces, por eso el Señor nos escudriña, nos examina, y dice David, el salmista: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol preparo mi lecho, ahí estás tú. Como Jonás, ¿verdad? Que fue a parar al Seol porque murió al ser tragado por el monstruo marino. Él no estaba vivo dentro del monstruo. Él murió, hermano. Y desde ahí clamó. ¿Y estaba Dios ahí en el Seol? Claro, ahí estaba. Entonces, quiere decir que tenemos una visitación de Dios para nuestra vida. Entonces, esa presencia de Dios, que es el Espíritu de Cristo en nosotros, quiere influir, hermano, por medio del Espíritu Santo en nuestra conciencia. Y vamos a ver unos ejemplos acá de cómo Jesús, cuando estuvo acá en su ministerio, conocía los pensamientos de los hombres. Miren, Mateo 9:4. Aquí vamos a ver unos 2 o 3 ejemplos, pero nos ayudan mucho a entender cómo Jesús nos conoce. Mateo 9:4 dice: subiendo Jesús en una barca, pasó al otro lado del mar y llegó a su ciudad, y le trajeron un paralítico echado en una camilla. Y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico: anímate, hijo. Mire, era hijo de Dios. Tus pecados te son perdonados. Y algunos de los escribas decían para sí: este blasfema. Conociendo Jesús sus pensamientos, ¿por qué piensan mal en sus corazones? Mire, ya habían emitido un juicio acerca de Jesús. Su conciencia les había dicho: eso está mal, Él no es Dios. ¿Por qué? Porque es hombre. Así lo vemos. Por eso no juzgaban, porque no aceptaban el testimonio del Espíritu, lo rechazaban, porque lo miraban a Él como una amenaza, ¿sí? Y por lo tanto, porque eran muy evidentes las obras de Cristo, hermano. Pero ellos se resistieron, teniendo la conciencia cauterizada. Entonces, veamos otro ejemplo. Dice Juan 6:6, el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 6. Veamos este otro ejemplo. Entonces dice: entonces Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua y la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó los ojos y vio una gran multitud, venían hacia él, dijo a Felipe. Mire Jesús cómo prueba a veces nuestra conciencia y nuestros pensamientos. Dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Miren la pregunta que hace Jesús: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. ¿Qué quería probar en Felipe? ¿En dónde estaba su conciencia? ¿Dónde estaban sus pensamientos respecto a Jesús? Y Felipe le respondió: 200 denarios de pan no les bastaría para que cada uno reciba un pedazo. ¿Por qué no? ¿Por qué pensó eso en su corazón? Entonces en su conciencia él ha de haber dicho: de veras que aquí no tenemos para alcanzar. Y él, pues no creo que sea capaz de hacer un milagro tan grande. Le he visto otros milagros, pero este no creo. Entonces, mejor veamos cuánto dinero tenemos y veamos cómo salimos adelante. O hacemos un préstamo, o voy a tocar las puertas aquí, voy a tocar las puertas allá. Pero a veces Jesús nos hace preguntas, hermano, para saber en dónde está nuestra fe y nuestros pensamientos.
Y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, dijo a Jesús: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tantos? O sea, que él oyó que Jesús le había hecho la pregunta a Felipe. Y Andrés se puso a buscar, bueno, aquel tiene 200 denarios, por aquí encontró un muchacho que tiene unos peces, pero esto no va a alcanzar. Y entró ahí. Entonces Jesús dijo: hagan que la gente se siente. Entonces, ¿cómo es de importante ver, hermano, que cabildamos en nuestra moral respecto a Jesús? Muchas veces, ¿verdad? A veces nosotros emitimos juicios y la conciencia no va de la mano con la fe, sino que toma a la mente en cuenta para tomar decisiones. Sin Jesús, habiéndonos hecho Jesús la pregunta, ¿verdad? ¿Qué pregunta nos habrá hecho el Señor? Para probarnos, hermano, y ver si realmente nuestra fe está puesta en Él. Y damos un ejemplo más. Está en Juan 8:9. Veamos qué dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 9. Se recuerda que ahí narra que una mujer fue cachada en el acto mismo del adulterio. Y llegaron unos hombres, dice, fariseos y escribas, dice, la trajeron sorprendida en adulterio y la pusieron delante del Señor. Y le dicen que Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú qué dices? Miren qué tremendo, ¿eh? Decían esto poniendo a prueba a Jesús. Entonces, y le insistían, dice, porque Jesús no les hacía caso, sino estaba escribiendo en tierra. Pero vean lo que Jesús dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. Mire, Jesús, ustedes se vienen a presentar con una moral aquí solvente, como que no deben nada, acusando a esta mujer. Esa fue la intención de Jesús. Pero si ustedes se sienten así limpios, tiren la primera piedra. ¿Y qué dice la palabra, hermano? ¿Qué sucedió? Al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad y dejando solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Eso dice la versión Las Américas. En la versión Reina Valera dice: y cada uno acusado por su conciencia. Ahí está, mira, hermano, que la conciencia está contaminada, ¿verdad? Queremos a veces ser tan condenatorios con otros, llevándonos de legalistas y sin tener misericordia y ver que yo mismo o estoy en una condición peor o estoy en la misma condición que la otra persona, o no estoy pecando en eso pero estoy fallando en otra cosa. Entonces al final yo no puedo ser juez ante otro, señalándolo en su pecado, sino que ese va a ser el espíritu. Ahora, el espiritual dice que todo lo juzga, pero ¿quién es el espiritual? Aquel que el Espíritu Santo ha limpiado su conciencia. Ese le permite ver la verdad, pero no va a venir como el diablo a acusar, sino va a venir con el Espíritu de Cristo a restaurar, a edificar y a entender al otro y decirle: mira, puedes salir de eso. Dios no lo aprueba, por supuesto, pero te ama a vos y quiere que salgas de esto. Yo salí, mi prueba era otra, pero yo salí. Entonces yo llego con una conciencia purificada, no con una conciencia mala a quererlo acusar o señalar, porque esa posición es fácil, hermano, fácil para nosotros asumirla, siendo condenadores para otros, acusadores. Yo creo que ya ni el diablo necesita moverse mucho, suficiente tarea le damos nosotros para ocupar ese lugar. Pero Dios no nos llamó a eso, hermano. Dice que nos esforcemos por tener una conciencia irreprensible. Mire Hechos 24:16. El mismo apóstol Pablo pedía eso y se esforzaba. ¿Qué significa esa palabra esforzarse, hermano? Pues significa que está examinándose, está diciendo: Señor, de veras yo he juzgado mal, pero ahora que conozco la verdad,
Yo mismo necesito ser corregido en mis juicios, en mi moral, en mi manera de pensar. Entonces dice aquí el apóstol Pablo, hablando de que corregir su conciencia en el 24:16, dice: por eso yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Es decir, ustedes no me van a poder acusar de nada, mi conciencia está tranquila. Es decir, yo no debo nada moralmente a nadie. Podemos decir eso de esa manera, con solvencia, hermanos, que no tenemos deudas pendientes con otros. Entonces, dice: por eso me esfuerzo. Es decir, si tengo que arreglarme con aquel, lo voy a hacer, para que el enemigo no tenga de qué acusarme y me acuse en mi conciencia. Si tengo que ponerme a cuentas acá, lo voy a hacer. Si tengo que devolver esto 4 veces, como le pasó a Zaqueo, ¿se recuerdan? 4 veces devolvió. ¿Quién le dijo que lo devolviera? Jesús, con su presencia, hermano, le hizo ver los fraudes que había hecho. Habremos defraudado nosotros a nuestra esposa, habremos defraudado a nuestros hijos, tendremos cuentas pendientes. Tu conciencia te va a ser un juez, pero si el Espíritu de Cristo que está en ti va a alumbrar esa conciencia y te va a decir: tienes que tomar esta decisión, y entonces queda solventado esto y tu conciencia va a estar limpia. Esa va a ser a lo que el Señor va a apelar, a la conciencia de los hombres que tienen al Espíritu y que les enseñó lo bueno, pero no lo quisieron tomar, o sí lo quisieron tomar. Y eso es la diferencia. Por eso esa es una lucha, hermano, presentarse al Señor con una conciencia limpia. Y era lo que Pablo en sus cartas, yo me quedé admirado tantas veces que lo menciona, buscaba eso. A Timoteo se le decía mucho, en Corintios, dice: porque nuestra satisfacción es esta, mire pues, el testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad, ahí es donde viene, en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios. ¿Qué es lo que viene de Dios, hermano? El Espíritu de verdad, que nos va a venir a decir cómo está nuestra conciencia, si debemos o no debemos, si tenemos cuentas pendientes o no, si moralmente estamos solventes ante Dios. Dice: para ser tenidos por dignos de escapar. Entonces, hermano, no cabe duda que incluso a las vírgenes el no tener aceite era porque ellas mismas sentían que estaban bien así, cuando la verdad de Dios les decía: no puedes andar sin aceite, agradando a Dios, sin la unción del Espíritu. Y entonces a Timoteo le decía 2 cosas. Dice: que guardara el misterio de la fe con limpia conciencia, guardando la fe y una buena conciencia. Eso siempre se lo repetía Pablo a Timoteo: doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia. Es decir, ante ustedes yo estoy solvente. Entonces, hermano, necesitamos. ¿Cómo vamos a poder amar nosotros a alguien con una conciencia contaminada? Y eso lo dice en Timoteo, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Vamos a verlo. Y vemos, bueno, pero ¿cómo vamos a limpiar de nuestra conciencia? Voy a leer desde el 3. Tal como te rogué al salir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras, dice, a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pero el propósito de nuestra instrucción, ahí está. ¿Cuál es el propósito de la palabra, hermano? De la escritura. Porque la instrucción, cuando habla de la instrucción, habla de las cartas, habla en sí de toda la palabra escrita, inspirada por el Espíritu. Dice: la instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Mi hermano, teniendo esos 3 ingredientes,
nosotros vamos a poder amar como Dios ama. Por eso es importante, y nosotros le pedimos a veces, ¿verdad? Señor, quiero amar como tú amas, quiero amar a mi esposa como tú amas, quiero amar a mis hijos como tú amas, quiero amar a tu iglesia como tú amas. Sí, pero ¿cómo es ese amor, hermano? Un amor que nace, o sea, no se tiene solo así, tiene que nacer. Dice, de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. ¿De dónde puede venir esas tres cosas, hermano? Si no es que viene de Dios, que está limpiando un corazón, limpiando una conciencia y una fe que cada vez es más sincera. Esos tres van a hacer que demos un amor como el de Cristo. Miren qué lindo, hermano. De ahí la importancia de examinarnos, de revisar, ¿verdad? Así como Cristo, la misma presencia de Cristo nos hace ver nuestra condición muchas veces. Dice, Señor, de veras, si tú vinieras hoy, ¿cómo está mi conciencia? ¿Cómo está mi mente? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi fe? ¿Están puros? Y la medida es el amor. ¿Cómo estás amando? ¿Qué estás dando? Porque amor es dar, hermano. ¿Qué estás edificando? Y aquí algo viene bien importante, hermano. Entonces, uno, ya vimos que la instrucción, que es la palabra, nos ayuda a limpiar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra conciencia y nuestra fe. Pero la sangre de Cristo, mire, 9:4, Hebreos 9:4. Ya con esto vamos terminando. 9:14, perdón. Dice, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la novia rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne. Eso hacían. Cuanto más, y ahí es donde viene, la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios. Dice, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Porque eso es lo que pasa, hermano. ¿Será importante la conciencia? Esa moral que manejamos muchas veces, hermano. Claro que sí. Por eso la sangre de Cristo purificará nuestra conciencia. ¿Cuáles son las obras muertas? Son las obras de la carne, hermano. En la cual a veces ya a lo malo se le llama bueno. Eso es tener una conciencia cauterizada. Mire el mundo hoy con los movimientos LGBTQ. A lo malo le están llamando bueno. Aprobando cosas contra naturaleza que Dios estableció no se hicieran. ¿Hasta dónde llega una conciencia cauterizada en obras muertas? Y dice que a lo bueno le llaman malo. Es decir, una familia normal integrada por un hombre y una mujer. Las enseñanzas, aprobándolas con leyes. Esos decretos. Pero la sangre de Cristo, hermano, nos limpia en nuestra conciencia, haciéndonos ver lo que es bueno y lo que agrada a Dios. Entonces, esforcémonos, es la reflexión hoy, por mantener una buena conciencia delante del Señor. No te contamines, hermano, en lo que has aprendido, en la ley que ahora está en ti, que es la ley del Espíritu de Cristo Jesús, para tener una conciencia pura y sin mancha delante de Dios, que va a poder escoger lo que el Espíritu quiere y lo va a aprobar. Y va a comprobar que es buena, agradable y perfecta. Entonces, en ese desafío, acerquémonos, dice, con corazón sincero, dice Hebreos 10:22, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de una mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Entonces, así debemos conducirnos, hermano, para ser tenidos dignos de escapar, donde el Señor nos encuentre solventes, a cuentas, siempre con nuestra lámpara de aceite y nuestras vestiduras sin mancha. Así que, hermano, quiero que oremos para pedirle al Señor que nos ayude a ser nosotros receptivos
al Espíritu que siempre nos escudriñe, que siempre nos examine, pero que nuestra aspiración sea a tener una conciencia limpia delante de Dios, porque eso nos va a llevar a hacer obras vivas que agradan a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, reconociendo que te necesitamos y que queremos, Señor, tener una conciencia limpia, un corazón puro, una fe sincera, una mente renovada, Señor, para poder hacer la obra a la cual tú nos has llamado, Señor. Primero en nosotros y luego con los que están alrededor de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, queremos ahora orar por las necesidades que nos han llegado a la radio y poder clamar al Señor misericordia, su auxilio en cada una de ellas, empezando por las necesidades de sanidad, como pide nuestro hermano Jorge Mario, una recuperación, lo operaron de una hernia y está enfermo de sus huesos y de la vista. El hermano Oscar dice por sanidad de su esposa, está enferma de la tiroides. También Sem Abimael dice por sanidad, sufre de convulsiones y lo van a operar de la cabeza. Carlos Nájera por su salud, igual que la familia Galindo. Oliver igual, y su pronta recuperación, lo van a operar. Noé Lemus por su salud, igual que Crista. Jonathan Leonardo por su salud necesita donadores. Gloria del Cid por su sanidad tiene neumonía. Roxana González por su salud tiene dolores de piernas. También Sonia González por su salud, igual que Glender, igual que Sharon tiene sanidad en sus intestinos. Guillermo Ávila está en el intensivo del IX. Saraí Valdés, tumor de una araña, dice, por su salud. Y su hija, por sus pulmones, tiene bronquitis. Por su salud sufre de dolores de cabeza. Edgar Noé, por su salud y pronta recuperación, ya la operaron. Patricia Morales, por sanidad, tiene un tumor en su seno. Esmeralda García, por su bebé y por la salud de ella, se encuentra embarazada. Luisa Castro, oración por la salud de su estómago. Jonathan Castro, por su corazón. Katy López, por su salud, ha estado con demasiado dolor. Karin Noriega, por la salud de su papá. Suset, oración por su salud y pronta recuperación. Entró en la emergencia por posible apendicitis. Brenda Girón, oración por sanidad en los ojos de su mamá, tiene cataratas y su cita en el IX está muy lejana. Fabiola, oración por sanidad en su muela. Ingrid, oración por salud de su cerebro y de los medicamentos que le recetan, que le sean los correctos. Alejandra Cal, por sanidad de su colon. Camila Aldana, por su salud. Margarita, por sanidad de su cuerpo y posible cáncer. Marvin Javier, oración por sanidad de sus ojos, ha perdido la vista desde los 10 años. Leonardo Joaquín, oración por sanidad de sus ojos, tiene cataratas. Cecilio Juárez, oración por su salud, se encuentra su salud, tiene 78 años. Marta Solares, por su salud. Jorge Solares, por su salud, se encuentra en el intensivo. Elizabeth Marroquín, por sus pulmones, tuvo un derrame pleural y tiene malformación linfática difusa, dice. Dulce Aresis, por sanidad de su matriz, tiene fibromas y deben operar. Bien, mis amados hermanos, vamos a orar por estas necesidades, Padre, antes de que nosotros las mencionáramos, Señor. Tú ya las conocías, porque así dice tu palabra, que antes de que en nuestra boca las mencionemos, tú ya las conoces, Señor. Te pedimos, Señor, por cada una de estas necesidades, Señor, y en sus cuerpos, Señor, en esos procesos postoperatorios de recuperación, que tú intervengas, Señor, que pongas tu mano de sanidad en cada una de estas enfermedades que están atacando a mis hermanos, Señor, que a través también de estas pruebas ellos puedan conocerte más, porque cuando tú tratas un cuerpo también estás tratando un alma, Señor, y tú estás hablando también a sus vidas,
Padre, en el nombre de Jesús, pedimos pongas tu mano de sanidad, Señor, y muestres tus propósitos en cada uno de ellos. Señor, que proveas para medicamentos, para tratamientos, para exámenes, Padre, para consultas médicas, Señor, para intervenciones. Que no falte tu provisión, Señor amado. Y aquellos que están siendo presionados por el diablo, reprendemos toda obra del diablo en contra de ellos, Padre. Y que venga, Señor, un espíritu de sanidad a sus cuerpos en el nombre de Jesús, lo pedimos, Señor. También venimos orando por las necesidades económicas que tiene tu pueblo, como Rosa Morataya pide provisión de trabajo, igual que Jaime, que Dios bendiga su negocio. Victoria Colón, oración por su negocio. Gladys Morales por provisión, igual que Marisol Piril por su provisión. Silvia Piril, Goya Revolor y Juana igual por provisión. Padre, en el nombre de Jesús venimos clamando, Señor, por estos hermanos que necesitan trabajo, que necesitan que sus negocios se levanten. Que llegue tu provisión, Señor, de la forma tan especial, tan amorosa, como tú la sabes dar, Señor. Y que a través también de esta prueba ellos se acerquen más a ti, te conozcan más, Señor. Y vean, Señor, ese poderoso Dios que tenemos, el cual conocemos, Señor, por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Tú te manifiestes, Señor, y ellos puedan acercarse más a ti en medio de esta prueba. También, Señor, por salvación pide Glender Morales, y por problema de vicios Romeo Soto, igual que David Antonio, José Luis Elías. Por salvación pide Guillermo Ávila, Raquel González, por su familia también. Kevin y Velvet por salvación, igual que Alejandro Méndez, José Alberto Castro, por vicios del alcohol, Lilian Loarca. Oración por protección para toda su familia que se encuentra en Estados Unidos, Daniel Rosales, por salvación. Amén. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Aquellos, las familias que no te conocen, Señor, y que necesitan, Padre, ser salvos, porque tú sabes, Señor, que ellos necesitan esa revelación de tu Hijo Jesucristo. Ayúdale, Señor, que no solo llegue a ellos, sino que alcance sus familias, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. También por la familia Galindo, que pide fortaleza, falleció un familiar. Noel Lemus, restauración de sus hijas, Damaris, problemas en su vecindario. Lacira Garrido, restauración matrimonial. Patricia Castro, restauración personal y de sus hijos. Jenny Arribas, restauración personal matrimonial. La restauración de sus hijos por la familia Ordóñez. Y también María Magdalena, restauración personal. Ha estado muy rebelde con su mamá y no la respeta, dicen. Virginia Lux, oración por su vida, se encuentra en Estados Unidos, su mamá desea que vuelva a casa. Oración por restauración matrimonial, también su esposo le es infiel. Oración por sabiduría por la vida de sus hijos, Heidi Castro, por su vida y sabiduría, por los exámenes de graduación, Ana Lisa Castro. Oración por restauración personal, que haya una transformación en su vida. Eddie Guerra, oración por restauración espiritual de toda su familia. Alejandra Campo, restauración matrimonial. Wendy Canel, restauración matrimonial. Cindy y Jamie, oración por consuelo y fortaleza por fallecimiento de su esposo. Que Dios sostenga su ánimo en su tiempo de luto para que su hija pueda regresar a estudiar. Que Dios restaure la relación con su mamá y puedan sanar el corazón de su mamá por todas las heridas de abandono que ella tiene. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante del trono de la gracia, Señor, a poner estas peticiones delante de ti, Señor, pidiéndote tu auxilio, Señor, para cada una de ellas, Señor, que necesitan restauración personal, restauración matrimonial, rebeldía que hay entre padres e hijos, Señor, por abandono, por heridas que ha habido en la familia. Te pedimos restauración en estas familias y en estas personas, Señor amado. Si alguno no te conoce, tú te reveles,
porque tú eres, Señor, la fuente de vida, Señor, que da vida a las familias, que da vida a las personas. Que tú te muestres, Señor, y ellos a través de estas pruebas puedan acercarse más a ti, Señor. Que el enemigo no tome ocasión para apartarlas de ti, Señor, sino más bien que entiendan que tú eres su refugio y su pronto auxilio, Padre. Todo lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.